A todo este sufrimiento, un hombre, Vladimir Putin, ha añadido despiadadamente el desastre de la guerra. Y, por tanto, comprendo la angustia, la frustración y también el enfado de todos, porque también es el mío. Y me hago cargo, en consecuencia, del estado de ánimo de la gente. De nuevo, un desgraciado cúmulo de acontecimientos nos ha castigado y de nuevo nos toca reunirnos y luchar juntos contra la adversidad. Señorías, este es el primer debate que se celebra sobre el Estado de la Nación en más de un lustro. El último se hizo en el año 2015. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Bueno, me permitirán la broma. El Poder Judicial no ha cambiado desde el año 2011 como consecuencia del bloqueo del principal partido de la oposición. Muchas cosas han cambiado desde entonces. En circunstancias normales, esta sería la oportunidad ideal para explicar a la ciudadanía las medidas económicas y sociales que hemos llevado a cabo en estos últimos años. Y eso es lo que quisiera poder hacer, y es lo que haría cualquier gobernante en unas circunstancias normales. Porque, a pesar de los errores que hayamos cometido en este periodo tan accidentado, y muy por encima de los desajustes que se hayan manifestado en el primer gobierno de coalición de la historia reciente de nuestra democracia, lo cierto, señorías, es que hemos cosechado avances indiscutibles. En apenas 2 años y medio, este Ejecutivo ha respondido a la peor pandemia del último siglo, de la historia de la humanidad. Hemos tenido que hacer frente a adversidades naturales, como el volcán de la isla de La Palma, y al mismo tiempo hemos impulsado una agenda de modernización de nuestro país. Y estoy convencido de que cuando se despeje la espesa niebla que han provocado la pandemia y la guerra de Putin en Ucrania, seremos más conscientes de ello. Pero también sé que las actuales condiciones no son normales. Sé que ahora eso está en un segundo plano para la ciudadanía, porque cuando uno sufre una dolencia grave en una parte de su cuerpo, no quiere oír hablar de lo sano que tiene el resto del cuerpo. Y los españoles, por tanto, no quieren oírnos hablar de lo que va bien ni de lo que hemos hecho bien. Quieren que nos centremos en lo que está mal y, sobre todo, que les expliquemos qué medidas estamos adoptando para solucionarlo. Y eso es, señorías, lo que voy a hacer hoy. Voy a hablarles del presente y del futuro, no del pasado, y voy a hacerlo con la honestidad que una sociedad libre y madura, como es la sociedad española, reclama y merece. Y no me voy a ir por las ramas. El gran reto que hoy tiene España se llama inflación. Señorías, una inflación tan elevada como la que sufrimos es una enfermedad grave de nuestra economía. Y lo es porque empobrece a todos y porque afecta especialmente a los colectivos más vulnerables. Las facturas se disparan, los ahorros pierden valor, cuesta cada vez, como he dicho antes, más llegar a fin de mes. No hace falta que les contemos a los españoles y españolas los terribles efectos de esta inflación disparada, porque los conocen tan bien como nosotros. Pero sí es importante que compartamos un buen diagnóstico acerca de cuáles son las causas de esta elevación tan descontrolada de los precios, porque sin un diagnóstico certero, claro, pues será siempre difícil tratarla. Nuestros ciudadanos tienen 2 opciones. Deben elegir qué creen, el diagnóstico del curandero o el diagnóstico de los médicos especialistas. El curandero no tiene conocimientos científicos ni tampoco dispone de datos y tampoco pretende curar la enfermedad, quiere beneficiarse de esa enfermedad. El curandero nos dice que la inflación es culpa del Gobierno, que la ha provocado el Gobierno a base de subir el salario mínimo interprofesional o de fomentar las energías renovables, y que, por tanto, con otro gobierno esto no hubiera sucedido. Este diagnóstico pues, les resultará convincente a algunos porque es sencillo, y porque viene a reafirmar prejuicios ideológicos bien arraigados en nuestro país, sobre todo en algunos sectores, y muy propagado desde potentes altavoces mediáticos. Como, por ejemplo, que subir el salario mínimo interprofesional perjudica la marcha de la economía y la creación de empleo, como que el impulso a las energías renovables es contrario a la prosperidad, o que los gobiernos progresistas, gobiernos de izquierdas, no gestionamos bien la economía y se distraen en cosas innecesarias, sobre todo en momentos de crisis, como mejorar la vida laboral y los derechos laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras o fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Pero lo cierto es que no hay una sola institución internacional y nacional seria o un solo estudio empírico que avale las tesis del curandero. Y si nuestros ciudadanos, además, lo piensan un instante, se darán cuenta de cuán absurdo es esta tesis. Porque si la inflación actual es culpa del Gobierno de España,
¿Por qué hay 8 países de la zona euro y más de 65 países en el mundo que registran ahora mismo una inflación mayor que la española? Y si el Gobierno gestiona tan mal la crisis energética, ¿por qué somos, junto con Portugal, uno de los países de la Unión Europea con los precios mayoristas de electricidad más bajos de toda la Unión Europea? Señorías, lo que nos dicen los médicos especialistas de la economía y lo que nos dicen, además, la mayoría de los estudios de los organismos técnicos es que el desbocado crecimiento de los precios ha sido provocado por el encadenamiento de 2 perturbaciones internacionales únicas en la historia reciente. La primera, la pandemia; la segunda, la guerra de Putin en Ucrania. Le diría a nuestros ciudadanos que recordáramos todos cómo la pandemia nos obligó a encerrarnos en nuestras casas y a detener durante semanas nuestra actividad económica de golpe. ¿Esto qué es lo que hizo? Bueno, pues hizo que muchas familias ahorráramos más de lo habitual. Y terminado en consecuencia el confinamiento, esas mismas familias de España, de Europa y del resto del mundo se lanzaron a consumir, lo que permitió también una reactivación de nuestra economía. El problema está en que hubo sectores, tanto dentro como fuera de nuestro país, que no estaban preparados para satisfacer esa demanda repentina. Hablamos de fábricas, de minas, de puertos, de redes comerciales que se habían detenido bruscamente como consecuencia de los confinamientos en todo el mundo y a las que les resultó difícil retomar su actividad al ritmo que exigía la demanda. Especialmente porque muchas estaban en países que tardaron en recuperar la normalidad. Recordemos que en China hace escasas semanas han vuelto a confinar a millones de seres humanos, o que hay países que aún están vacunando, y no digo con las dosis de refuerzo, estoy hablando de las primeras dosis que nosotros afortunadamente ya tenemos en nuestro cuerpo. A este problema se unió el hecho de que, como la pandemia cambió también nuestros hábitos de vida y de compra, empezamos a demandar más algunos productos que antes. Empezamos a gastar más en alimentación, empezamos a consumir más electricidad, a reformar nuestras viviendas. Y lo cierto es que muchas cadenas de producción no fueron capaces de satisfacer ese incremento tan súbito de la demanda. Todas estas distorsiones hicieron que las cadenas de valor en el mundo empezaran a acumular problemas y retrasos. Y nuestros ciudadanos y ciudadanas, si lo recuerdan durante aquellos meses o incluso ahora, lo han visto y lo han padecido. Dificultad para conseguir determinados materiales y productos que vienen de fuera, por ejemplo los chips. Puertos colapsados con mercancías que aguardan a ser distribuidas. Recordemos lo que pasaba hace escasas semanas en el puerto de Shanghái. Largas listas de espera para hacerse con una lavadora, con un coche, con una bicicleta. La escasez hizo que los precios aumentaran, al tiempo que subían también los costes de la energía por el aumento extra de la demanda en todo el mundo. Aumento del precio de la energía aún mayor, ahora lo sabemos, por los preparativos de la guerra de Putin, quien hace un año, y ya lo dije además en esta tribuna, redujo a mínimos históricos las reservas de gas en Europa. Y así, señorías, los precios empezaron a incrementarse en todo Occidente a mediados del año 2021. Simplemente para que tengamos una foto de cuál ha sido la evolución tan explosiva de los precios a lo largo de estos últimos meses. La inflación española pasó de ser, mejor dicho, del 0,5% a principios del año 2021 al 6,5% a finales del año 2021, al tiempo que la inflación europea llegaba a ser del 5,3%. Y en esta situación tan anómala y tan delicada nos encontrábamos cuando, el pasado 24 de febrero del año 2022, Putin invadió Ucrania e inició una guerra que ya ha desplazado de su hogar a más de 12 millones de seres humanos. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la tragedia que se está viviendo en Europa, 12 millones de seres humanos son más que los desplazados de Francia durante toda la Segunda Guerra Mundial. El estallido de este conflicto ha agravado rápidamente el problema de la inflación en Occidente. Lo ha hecho debido a la enorme importancia que Rusia y que también Ucrania tienen en el suministro mundial del gas, del petróleo, como también de los cereales y de los granos. Antes del conflicto, un dato solamente, para que los ciudadanos sepan exactamente cuál es la envergadura del desafío que tenemos por delante. Antes del conflicto, Rusia era el mayor exportador de petróleo del mundo y el tercer productor de petróleo del mundo tras Estados Unidos y Arabia Saudí. Para que nos hagamos una idea de cuál es el impacto que está teniendo toda esta guerra y las sanciones sobre nuestra economía europea,
El gas natural ruso representó en el año 2021 el 45% del total de las importaciones de gas y casi el 40% de la demanda de la Unión Europea. Solo un país, Rusia. 45% de importaciones, 40% de la demanda del conjunto de la Unión Europea. Y en cuanto a los mercados agrícolas, Rusia y Ucrania han llegado a proveer conjuntamente, quédense con estas cifras, una tercera parte del trigo del mundo, un 20% del maíz y un 80% del aceite de girasol.